Hola, en la sesión pasada estábamos viendo la definición de los caracteres en una álgebra normada y dijimos que los caracteres son aquellos que son funcionales lineales, que son multiplicativos, es decir, que abren el producto y aparte son no cero. Y si además le agregamos que sean funcionales lineales continuos, les llamamos caracteres continuos. Y a los dos, al conjunto de caracteres lo notamos por esto, por m gato de a. Al de caracteres continuos lo notamos por m de a. Y se conocían como el espectro del álgebra y el espectro continuo del álgebra. Vimos algunas observaciones de estos conceptos. Vimos un ejemplo donde el m gato de a puede ser un conjunto vacío. Y además vimos que si yo tengo un álgebra de Banach con unidad, entonces ahí m gato de a coincide con m de a. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es qué relación tienen estas cosas con un concepto que conocen a lo mejor de álgebra que se llama ideal. Entonces vamos a poner aquí la definición de ideal. No pretende ser una definición tal cual de un curso de álgebra, solamente vamos a poner las cosas que nos interesan. Entonces voy a poner aquí ideales. Entonces tenemos la siguiente definición. Sea A un álgebra sobre un campo K. Sea A un álgebra sobre un campo K. Recuerden que aquí pues que puede ser R o los complejos, aunque la mayoría de nuestros resultados están escritos para álgebras sobre los números complejos. Ok, entonces recuerden que si tengo un álgebra, entonces tiene una estructura de suma, suma, multiplicación por escalar y producto. Está bien en ese orden, digamos, 2 de espacio vectorial y la otra que es un producto de vectores. Bueno, esto en particular, la suma con el producto, en particular me hacen un anillo, que en álgebra se conoce como un anillo. Entonces ahí, en los anillos, en la teoría de anillos, es importante estudiar el concepto de ideal porque nos ayuda a comprender las estructuras algebraicas. Entonces aquí en particular podemos definir eso. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a ponerle punto. Sea I un subconjunto de A. ¿Está bien? Entonces consideren solamente un subconjunto de A. Entonces decimos que I es un ideal izquierdo si pasa que para todo xy en I se tiene que x más y está en I. ¿Está bien? Entonces, si tengo 2, la suma de esos dos están ahí. Y la otra condición es que para todo x en A, para cualquier elemento en A y para todo y en I, se tiene que x por y está en I y su multiplicación por x la estoy haciendo exactamente a la izquierda. De los elementos de A los estoy multiplicando a la izquierda. Entonces, un ideal se dice que es izquierdo si cumple estas dos condiciones. La suma de dos elementos están ahí. Y si yo agarro un x en A y un y en I, y al x lo multiplico por la izquierda de y, entonces ese producto se vuelve a quedar en I. Y es además y es un ideal derecho o también y es un ideal derecho, pues si pasa básicamente lo mismo. Ahora la multiplicación se queda en I, pero multiplicación por la derecha. Entonces también I es un ideal derecho si para todo xy en I igual se tiene que x más y está en I y para todo x en A, para todo y en I se tiene que
X, no, al revés, se tiene que Y por X está en Y. ¿Está bien? Entonces es básicamente la misma definición, ahora que las multiplicaciones por A, por los elementos de A, por la derecha se quedan en el conjunto Y. Y también decimos que Y es un ideal bilateral, si es, o simplemente ideal, si es izquierdo y derecho. Decimos que Y es un ideal bilateral si Y es un ideal izquierdo y derecho. O sea, si es ambos. ¿Está bien? Ok, pues entonces estos conceptos de ideal izquierdo, de ideal derecho, ideal bilateral, pues son más frecuentes en la teoría de anillos. Aquí no vamos a profundizar en esos temas, solamente vamos a ocupar la definición y ver qué relación tienen estas cosas, estos ideales, con los conceptos que vimos en la clase pasada de los caracteres lineales, que en el caso de álgebras de Banach son caracteres lineales y continuos, son los mismos que los caracteres lineales nada más. Ok, entonces no vamos a dar ejemplos, los ejemplos los pueden encontrar en la teoría de anillos. Pues ahí pues uno encuentra un montón de ejemplos y muchas cosas son en realidad anillos, los espacios de funciones, los enteros, las matrices, todo eso son anillos. O sea, básicamente muchos ejemplos que vimos de álgebras, si nada más nos quedamos con la operación de suma y producto, eso en particular es un anillo. ¿Ok? Y nosotros vamos a ver que hay mucha relación con los caracteres y caracteres continuos con los ideales, y entonces ahí van a surgir pues muchos ejemplos. Entonces vamos a pasar directamente a los resultados. Bueno, entonces una cosa que una observación ahorita a dar es que vamos a definir el conjunto cociente, perdón. Con un ideal se puede definir el siguiente conjunto. Entonces lo voy a poner aquí, observación, vamos a ponerlo como observación y le voy a poner aquí un título para que lo tengan presente. Entonces este es el conjunto cociente. ¿Sí? Entonces, ¿quién es? Entonces vamos a hacer para una álgebra normada. Entonces, sea A con su norma una álgebra normada. Una álgebra normada. ¿Está bien? Y consideremos I un ideal bilateral. Aquí no le puse, pero a veces a los ideales bilaterales simplemente se les pone ideales. O nada más ideal. Se le quita lo bilateral y se le dice que nada más es un ideal. Entonces, sea A una álgebra normada e I un ideal bilateral. O ideal nada más, vamos a ponerle. E I, subconjunto de A, un ideal. Ya entendemos que es bilateral. Entonces, un ideal propio. ¿Está bien? Vamos a tenerlo, agarrarlo propio. Entonces, vamos a ponerle así. Entonces, definimos el espacio cociente o conjunto cociente. Definimos el espacio cociente como, entonces va a ser A módulo I, así se lee. Es el conjunto de todos los elementos de la forma X barra, tal que X está en A, donde ¿quiénes son estos conjuntos X barra? Donde X barrita son los conjuntos de la forma de los elementos Y, tal que cuando hago la diferencia le pega ahí. ¿Está bien? Dado la descripción de este conjunto del X barrita, esto le podemos también escribir como X más Y, donde esta es la operación usual de suma de dos conjuntos. ¿Está bien? Entonces X más Y y esto para todo X en A. Entonces, esto de acá, esta relación define una relación de equivalencia, y entonces estos de acá son unas clases de equivalencia, entonces generan una partición, y esa es la partición precisamente que estamos definiendo. No vamos a probar todo eso,
ya no es necesario. Pero sí vamos a decir cómo se ven las operaciones de suma y producto por escalar y de producto, que es básicamente la que más nos interesa. Y se pueden probar que esas operaciones están bien definidas, y es lo que vamos a hacer nada más con el producto, con la suma y el producto por escalar. Ustedes ya se encargan de eso porque eso ya es más una teoría de, digamos, de álgebra básica. Entonces eso se los dejo a ustedes. Entonces, bueno, donde x es igual a esta clase de equivalencia, ¿no? Esta clase que le llaman. La clase de x también se interpreta. Vamos a ponerle. La llaman la clase de x. ¿Está bien? Ok. Entonces, A módulo I es un álgebra con las siguientes operaciones. Con las siguientes operaciones. Entonces, primero suma. ¿Cómo lo defino? Entonces, si yo agarro dos clases en Y, si X y Y están en A módulo Y, está bien. Entonces definimos pues la clase de X más Y, o vamos a ponerle así, clase de X más clase de Y, la vamos a definir como la clase de la suma. ¿Está bien? Y esto es para todo XY en A módulo Y. ¿Está bien? Ya no vamos a probar, pero esta está bien definida. Está bien definida. ¿Qué quiere decir? Que si la clase de X es igual a la clase de X' y la clase de Y es la clase de Y', entonces al momento de sumarlos, bajo esta definición, los dos conjuntos coinciden. ¿Está bien? Pero eso ya no lo vamos a hacer porque seguro eso ya lo han hecho en muchos lados cuando estudian conjunto cociente o espacio cociente. ¿Está bien? Entonces ya no lo vamos a hacer. Entonces producto por escalar, pues es parecido. Entonces, ¿cuál es el producto por escalar? Si lambda es un elemento del campo y x barra es una clase, es un elemento del conjunto cociente, entonces definimos lambda por x como la clase de lambda por x. ¿Está bien? Nuevamente esta también está bien definida. Está también bien definida. Ya no lo vamos a probar. ¿Está bien? Bueno, y la que sí vamos a desarrollar un poco más, pues va a ser la de el producto, porque bueno, estamos en el contexto de álgebras, entonces pues sería conveniente pues hacer por lo menos el caso para el producto. Entonces, identificamos el producto de vectores. ¿Cómo lo definimos? Como si X, la clase de X y clase de Y están en A, módulo Y, entonces definimos X por Y, la clase de X por la clase de Y es la clase de X por Y. Entonces, a ver, con esta sí vamos a probar que está bien definida. Probemos que está bien definida. Que está bien definida. ¿Está bien? Bueno, creo que me faltó el acento en todos los está. Está bien definida. Entonces, pues voy a dar dos. Sean X, clase de X, coma clase de Y en A módulo Y, en el cociente. ¿Ok? Y voy a dar otros dos elementos que de A, que sus clases me den la misma, de clase de X y clase de Y. Y vamos a ver que son lo mismo. Entonces, vamos a ponerle así X1 y Y1 para nombrar el otro. Fíjense, la siguiente. Vamos a dejarlo así con X y Y. Entonces, sean punto. Sean X1
y y1 en A, tales que la clase de X es la clase de X1 y la clase de Y es la clase de Y1. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que no depende de la clase, entonces quiero demostrar que la clase de X por la clase de Y es igual a la clase de X1 por la clase de Y1. Eso es lo que quiero demostrar. ¿Está bien? Bueno, a ver, creo que aquí no hice la observación de este, pero de aquí se puede, esto lo vamos a usar ahorita, de aquí se puede deducir que si dos elementos tienen la misma clase, entonces su diferencia es teniendo. Entonces voy a poner por acá. Aquí nota, ¿no? Nota. Si X y X' están en la... vamos a ponerle X1. Ambos están en la clase de... Perdón, en el conjunto cociente A módulo I. Y la clase de X... o vamos a poner mejor así. Por tanto, entonces... clase de X es igual a clase de X1. Pues sí, solo sí, la diferencia está en I. Sí, solo sí, X menos X1 está en I. No lo dije, pero observen que esto no es muy complicado de probar. Solamente tienen que guiarse por la definición y verificar pues que precisamente pues pasa eso. ¿Está bien? De hecho, si ustedes se dan cuenta, a ver, espérenme. Si observamos bien, otra cosa es que X siempre está en la clase de X. Siempre. Porque si ustedes hacen la diferencia, pues X menos Y está ahí. Entonces nos va a quedar que el 0. El 0 está ahí. Entonces el 0 nos va a decir que está ahí. A ver, espérenme. A ver, creo que ya notaron que me faltó algo en la definición de ideal. Le voy a poner así que es algo equivalente. Fíjense. Se me olvidó ponerle que los ideales son un subgrupo con la suma. Entonces, vamos a ponerlo así para no cambiar mucho. Que Y es un ideal izquierdo. Si primero para toda X y Y, la diferencia. Porque la diferencia ya me asegura que en particular, voy a poner aquí, si es un ideal, el 0 está y además los inversos pues están. Entonces esa es la definición de ser un ideal. Y aquí también. Está bien, entonces ahí me faltó. Vamos a ponerle aquí observación. También la podemos escribir así la definición. Y subconjunto de A es un ideal izquierdo si, vamos a ponerle 1, el 0 está en I, 2 para todo X y Y en I, X más Y está en I, y 3 para todo X menos X también está en I, y 4 si para todo X en A, y aquí es para todo X en I, para todo X en A, para todo Y en I, esto implica que, bueno, tiene que X por Y está en I. Entonces voy a poner aquí análogamente, se tiene la observación para ideales derechos. ¿Está bien? Entonces me estaba faltando eso. A veces como pues trabajamos tanto con este concepto, se nos olvida como la parte más básica, la definición. Entonces la definición la podemos escribir equivalentemente así. O sea, este sí, solo sí. Tener esta definición es lo mismo que tener pues esta de acá. ¿Está bien?
porque, bueno, lo pueden verificar, ¿no? Si se cumplen todas estas, pues en particular se va a cumplir la que tenemos. Y si se cumplen estas, entonces si agarro el mismo elemento me va a dar 0, entonces tengo la 1. Entonces, como tengo cualesquiera dos y ya pruebo que tienen el 0, tienen los inversos. Y como están estos, están los menos menos, entonces estaría la suma. Entonces lo podemos poner así, simplemente. ¿Está bien? Vamos a dejarlo así, pero esto es equivalente a esto, ¿no? O sea, aquí es un subgrupo con respecto a la suma. Y además cumple con esta propiedad. Bueno, eso se me pasó. Y eso ahorita me di cuenta porque quise probar esto de acá. Bueno, quise escribir un motivo de por qué. Porque este está acá. Porque X está en la clase. Porque X se puede X menos X, que es igual a 0. Esto está en Y. Entonces, para que esté en la clase necesita estar esta diferencia en Y. Entonces, por eso me di cuenta que aquí me faltaba, pues precisamente esta definición, de que estuviera el 0. Pero si lo ponemos así, ya la arreglamos y entonces ya tenemos lo que decimos acá, ¿no? Entonces, esta nota sale de observar que la clase de X tiene como elemento a X. Entonces, por ejemplo, X1 está aquí, entonces está en la clase, entonces la diferencia pues se queda en Y. Y al revés, si están estos, si estos son iguales, no, pero si estos son, esta diferencia está en Y, se puede probar que también estos dos son iguales haciendo doble contención. Pero bueno, intenten hacer la demostración de esto. No es en realidad complicado, básicamente es como ya regresarme a cosas de álgebra. Entonces, para no, digamos, alejarnos tanto, esto se los deja a ustedes. Que demuestren que las clases son iguales y solo si X menos X1 están en Y. ¿Está bien? Ya que corregimos bien la definición de ideal, seguro eso les sale muy fácil. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a probar es, lo que nos interesa es que el producto está bien definido. Entonces agarro dos que están en A módulo I. Y lo que quiero probar es que está bien definido el producto. Entonces, fíjense, ahora sí vamos a hacer la demostración. ¿Cómo demuestro que esto pasa? Entonces, fíjense, como tenemos esto, tenemos que X menos X1 pues va a estar en Y. Y como tenemos esto, la misma observación que hicimos acá, nos dice que la diferencia Y menos Y1 está en Y. ¿Está bien? Y entonces, como Y es un ideal, se tiene lo siguiente. Vamos a poner mejor aquí, de este lado, coma. Como Y es un ideal, se tiene que pasa lo siguiente. Entonces, se tiene que cuando yo multiplico por la izquierda, X menos X1, no, ¿cuál es? Por la derecha, como es un ideal, este está en Y. ¿Está bien? Como este está en Y, y si yo lo multiplico por cualquier elemento, por la derecha, eso sigue estando ahí. Y al revés, si yo agarro X1 y multiplico Y menos Y1, que este sí está en Y, el Y menos Y1, entonces como es un ideal, entonces me va a quedar este que está en Y. Aquí se me pasó, es que lo estoy poniendo con la notación que traigo en mis notas. Entonces vamos a ponerle aquí, esto es X, está mal. Entonces aquí va a ser X2, X1 menos X2, entonces X menos X1 por, vamos a ponerle, por Y1, esto está en Y, y aquí nos va a quedar X1, X menos Y1 por Y menos Y1, esto va a estar en Y, así. Vamos a dejarlo así, ¿está bien? Entonces, como sé que es un ideal, tengo que se satisfacen estos productos, ¿está bien? X menos X1 por Y1 está en Y, y X por Y menos Y1 está en Y. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo estos? También X menos X1 por Y1 más X por Y menos Y1
esto está en Y. Pero ¿quién es esto? Vamos a ver. Pero x menos x1 por y1 más x por y menos y1 pues es igual a x por y1 menos x1 por y1 más x por y menos x por y1. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué nos queda? A ver, espérenme. ¿Se cancela alguna cosa? A ver, espérenme. Sí, aquí se cancelan estos dos, que sería este, x por y1 y menos x por y1. Y entonces nada más nos va a quedar que sería x por y menos x1 por y1. Y entonces estoy viendo que esto está en y, porque lo de arriba desde un principio estaba en y. Entonces ya quedó, ¿se dieron cuenta? La diferencia de x por y menos x1 por y1 está en y. Por tanto, la clase de x por y es la clase de x1 por y1. Es decir, el producto está bien definido. Entonces, ya haciendo todas las cuentas de la suma y el producto, pues para el producto, vamos a llegar a que A módulo I con esta suma, con este producto por escalar, con esta multiplicación, es nada más hasta el momento, es un álgebra. ¿Está bien? La queremos hacer normada. De hecho, aquí le voy a poner, de hecho es un álgebra con unidad. Con unidad, si A tiene unidad. Unidad E, te lo voy a poner por acá. Si A tiene unidad E, el álgebra cociente, ella es también una álgebra con unidad. ¿Por qué? Porque la unidad para A módulo I, pues es la clase D. Pues, ¿qué tenemos con esto? Pues X, la clase de X por E, es igual a X por E, pero como A es una unidad, esto es X, pero esto es E por la clase de X. La clase de E por X, pero ya nosotros dijimos que se puede separar. Entonces tenemos que en todos casos esto nos va a dar la clase de X. Entonces esto sí es una unidad para todo X en A módulo Y. Entonces, si A tiene unidad, el espacio cociente resulta ser un álgebra con unidad. ¿Está bien? Y se puede definir una norma, la norma usual que se hace para... a ver, espérame. Se puede definir una norma que sería la norma usual cuando considero A con su norma como espacio vectorial, nada más normado. Entonces, fíjense, en particular A con su norma, sí hacemos que es un álgebra, pero en particular A con su norma es un espacio vectorial normado. Es un espacio vectorial normado. Y en la teoría de espacios vectoriales normados nos dice que ahí puedo definir una norma. Entonces, si I es cerrado, entonces aquí le voy a agregar otra vez. Si es cerrado, podemos definir pues, la norma para los elementos del cociente. La norma de X es igual al ínfimo de las normas de Z con Z en la clase. Pero no es difícil ver que esto es el ínfimo de las normas de X más Y. ¿Está bien? Pero esto con Y en Y. Ahí está. Entonces puedo definir esto. ¿Está bien? Y a ver, espérenme. Que por ser un ideal, esto lo podemos escribir como el ínfimo
de las normas de x menos y, tal que y está en y, porque en los ideales están los inversos. ¿Está bien? Entonces esto es la distancia en particular de x a y. La distancia que definen de un punto en conjunto. ¿Está bien? Entonces podemos definir esto para toda x en el cociente. Y aquí se puede probar, ya no lo vamos a hacer porque sería largo, pero se puede probar que esta es una norma. Se puede probar que esto es una norma, o que esto define una norma para el cociente a módulo y. De hecho, si ustedes se dan cuenta, es importante que sea cerrado, porque fíjense, si yo quisiera probar que la norma de x igual a 0 implica que x es igual a 0, entonces tengo que observar que entonces la distancia de x a y tiene que ser igual a 0, y entonces x está en la cerradura de y, porque para que un punto, su distancia de un punto conjunto sea 0, es que está en la cerradura. Eso es de análisis 1. Pero, perdón, es que no es y, es i. Estoy tomando como subespacio, espérenme. Ajá, entonces estaría aquí en la cerradura de i. Pero como estoy suponiendo que está cerrado, entonces x está en i. Y al estar en i, su clase de equivalencia automáticamente es la clase del 0. Ahí está. Entonces, por lo menos esta sí se cumple. Las demás, ustedes pueden checar que lo voy a poner como así subrayado. Se puede probar que esto define una norma para el cociente, para A módulo I. ¿Está bien? Lo que además se tiene es que es una norma. La norma esta es submultiplicativa. Entonces, fíjense, más aún, hay que demostrar que la norma de x por y, pero no sé si le estoy poniendo norma ahí. No, desde acá, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle norma i, para que se distinga de las otras, ¿no? Por demostrar la norma del cociente, la norma i es menor o igual que la norma de x por la norma de y. Ahí está, la norma esta. ¿Está bien? Y esto para toda x, y en a módulo y. Eso es lo que yo quisiera demostrar. ¿Y por qué va a ser cierto? Fíjense. Pues vamos a ver. Entonces tenemos que la norma de x por y, así, la norma y, esto es menor o igual por ser, no, perdón, esto es igual a la norma de x por y, así. ¿Está bien? Y entonces esto es igual al ínfimo de qué cosas. Pues la definición es de las x por y con y en i. ¿Está bien? Con i perdón, i en i. ¿Está bien? Entonces la definición de la norma me dice que esto es igual a esta. Vamos a escribir la de la x para que vean. La norma x es igual al ínfimo de los x más z con z en i. Y la norma de y es igual al ínfimo de las normas de x más w, tal que w esté en i. Ahí está, todas esas son las normas. Entonces ahora sí, ya las escribí, ya dije cómo son, y voy a demostrar que se cumple esta de acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, tomen, aquí es x, pero aquí es ínfimo de, aquí es normas, ¿verdad? A ver, espérenme, ¿dónde está?
Sí, normas. Y aquí es norma. Y aquí también. Y se cierra. Ahí está. Sí, todas esas son normas. A ver si los puse arriba. Sí, arriba sí los puse. Ok, entonces voy a dar Z de acá y W de acá. Sean Z y W en I. Entonces ahí agárrenlo. Entonces, como A es normada, es un álgebra normada. Es una álgebra normada. Entonces vamos a tener lo siguiente, fíjense, va a ser norma de X más Z por norma de Y más W, o sea, básicamente es uno de estos y uno de estos, esas normas, por 0 su multiplicativa de la norma, esto es mayor o igual que la norma de X más Z por Y más W, ahí está. Pero si desarrollamos esto, ¿qué nos queda? Esto es igual a la norma de X por Y más X por W más Z por Y más Z por W. Ahí está. ¿Está bien? Pero si nos damos cuenta como I es un ideal, todo esto de aquí está en I. Porque como W está en I, déjenlo subrayo para que lo vean. Z y W está en I. Pero entonces, como W está en I, esa está en I. Z pues ya estaba en I. Espérenme, ese Z no me gustó porque está Z por Y. Es que está aquí Z por Y. Pues sí, me brinqué uno. Más Z por W. Ahí está. Ok, a ver, espérenme. Sí. Z por Y, Z por W. Ok, como es un ideal, todo esto de aquí está en I. Porque como W estaba en I, cuando multiplican por X está en I. Y aquí, como Z está en I, cuando multiplican por la derecha por Y está en I. Y aquí, pues los dos están en I. Entonces, si los multiplican, pues es lo mismo, ¿no? Siguen estando en I. Ok, entonces tenemos esto de acá. Pero entonces, como la norma de X por Y es el ínfimo de estas cosas, de estos que tenemos acá, entonces esto nos va a quedar que esto es mayor o igual que la norma de X por la norma de Y. Ahí está. Está bien porque estamos considerando la norma de X por Y. Ok, entonces estos de acá son números mayores que 0. Entonces puedo tomar ínfimos de ambos lados, abrir el ínfimo y entonces llegar a lo que quiero. Como ¿qué cosa? Como Z y W fueron arbitrarios, lo que puedo hacer es tomo ínfimos de ambos lados, desde acá hasta acá. O bueno, en realidad nada más sería ínfimo, vamos a poner así, de ambos lados, pero en realidad sería nada más ínfimo de este, nos va a quedar algo así. Tomo ínfimos de ambos lados, nos queda que la norma de X por Y, la norma de X por la norma de la clase de X por la clase de Y, esto es menor o igual que esta de acá. La norma de X más Z por la norma de Y más W. Ahí está. Ah, no, pero estoy tomando ínfimos. Entonces, espérenme. Sería aquí ínfimos sobre Z y W de la norma de X más Z por la norma de Y más W. Ok, entonces aquí voy a decirles que usando un resultado de análisis o donde estudian estas cosas del supremo y el ínfimo,
Estas de aquí se pueden abrir. Esto es igual al ínfimo de las normas de x más z, con z nada más en i. Aquí se me olvidó que estos estaban en i. Y por el ínfimo de las normas de y más w, tal que w, no, tal que y, no, si tal que w está en i. Se puede hacer, se puede demostrar que el ínfimo abre producto siempre y cuando los de acá, sus elementos sean mayores o iguales que 0. Y como aquí son mayores o iguales que 0, pues efectivamente nos va a quedar que este es el ínfimo. También se abren los ínfimos. Pero bueno, eso trátenlo de hacer. Si quieren, lo pongo aquí como tarea moral. Esto de aquí, no, mejor lo dejo así. Estas son propiedades que a lo mejor ya deben de conocer. Entonces, ¿esto quién es? Esto es igual a la norma de x por la norma de y, la norma y. Entonces lo que estamos viendo es que la norma es submultiplicativa. ¿Está bien? Entonces, en conclusión, si I subconjunto de A es un ideal izquierdo, entonces A módulo I con la norma I que definimos arriba, no, perdón, es un ideal cerrado. Es un ideal cerrado. Si I subconjunto de A es un ideal cerrado, entonces A, el cociente con la norma I, es un álgebra normada. Y si A tiene unidad de A módulo I con la norma es un álgebra normada con unidad, pues E, ¿no? Con unidad la de ahí. ¿Está bien? Y más aún, ya no lo vamos a demostrar, pero más aún, si el álgebra original es Banach, se puede probar, pero ya no lo vamos a ver aquí, que el conjunto cociente con la norma del cociente también es un álgebra de Banach. Además, se puede probar, ya no lo vamos a hacer aquí, se puede probar que si A con su norma es un álgebra de Banach, o sea, es completa, es Banach, entonces A módulo I con su norma I también es un álgebra de Banach. Es un álgebra de Banach. Pero eso de completez ya no lo vamos a hacer aquí porque si no nos vamos a tardar demasiado. Y el objetivo pues no es estudiar concienzudamente esto, sino nada más lo que hemos estado viendo. ¿Está bien? Bueno, entonces ya en la siguiente sesión, en el siguiente video, vamos a ver qué relación tienen los caracteres con estos ideales. ¿Por qué los estamos estudiando? ¿Para qué los queremos a fuerza meter? Pareciera que no, pareciera que es a fuerza, pero en realidad no. O sea, esos salen de manera natural. Bueno, entonces aquí le paramos y nos vemos en el siguiente video. Bye.